Nos encontramos nuevamente aquí en Info Soberana. Hoy 3 de junio, una fecha importante para las mujeres de la Argentina, que desde el 2015 seguimos levantando la consigna de Ni Una Menos por 7º año consecutivo. Hoy contamos por eso con la presencia de Laura Silva, docente jubilada, ex secretaria de Género de ANSAFER Rosario, integrante del Movimiento de Mujeres y Feministas de Rosario, y es una de las referentes que viene pensando la relación entre la soberanía y las mujeres. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. La verdad que muy contenta de estar y de poder tener esta charla, como las tantas que solemos tener nosotras. Así es. Lau, hoy vamos a empezar con una pregunta que todavía se sigue haciendo mucha gente, que es, ¿qué quieren las mujeres? ¿Qué quieren las mujeres? Bueno, primero tenemos que decir que las mujeres somos muy diferentes, habemos muchas clases de mujeres, por lo tanto no es sencillo contestar qué quieren las mujeres. Por eso recuerdo una compañera, estábamos armando una charla una marcha, nos estábamos preparando para una marcha, debe haber sido un 8 de marzo, y sí, era un 8 de marzo, y la consigna era ni flores ni bombones, los mismos derechos que los varones. Y una compañera dijo, no, flores, bombones y los mismos derechos que los varones. Yo me quedé pensando qué quiere decir eso. Y es que en realidad me parece que las mujeres queremos más de lo que tenemos, más de lo que se nos ofrece. Y en eso queremos más derechos, queremos iguales condiciones que los varones. Pero esto es un problema, porque no todos los varones tienen las mismas condiciones. Por lo tanto, pedir la igualdad con los varones nos genera una dificultad porque digo, ¿con cuáles varones? Con los de nuestra propia clase, con los de nuestra propia etnia, con los de desde nuestro propio sector. Entonces me quedé pensando que una palabra que puede generalizar o que puede abarcar aquello que deseamos las mujeres es la palabra soberanía, porque la soberanía implica esto de poder desarrollarse desde el propio lugar, desde la propia situación, desde las propias necesidades y los propios deseos, y poder decidir sobre lo propio, poder decidir sobre lo común, no solamente sobre lo individual, sino lo propio, lo colectivo, lo que nos pasa a las mujeres, lo que nos pasa en la familia, lo que nos pasa en la sociedad, lo que nos pasa en los lugares de trabajo. Y esto de poder pensar la vida de la mujer en clave de soberanía, me parece que aúna a todas aquellas que sufrimos la opresión de género, y también es una consigna que puede sumar a aquellas que además de la opresión de género sufrimos la opresión de clase. Y eso era una cosa que me parece que ese concepto o esa idea de soberanía puede abarcar aquello que las mujeres queremos. Que no solo a nosotras, sino que es para todas, todos y todes, digamos. Y un poquito de lo que solemos hacer las mujeres, ¿no? Tal cual. Pelear ampliamente. Tal cual. Lau, contanos un poco qué implicó ese primer 3 de junio en 2015 y qué crees vos que significó para las mujeres ese primer 3 de junio, ese primer Ni Una Menos. El Ni Una Menos nos sorprendió a todas. Yo creo que fue una explosión. Nosotros veníamos de un trabajo desde hacía mucho tiempo tratando de que apareciera la violencia de género y particularmente los femicidios. Ya se habían dado el de Wanda Tadei, que fue quemada por su compañero. También se había dado el cuádruple crimen de La Plata, que creo que fue en el 2011, en donde este señor mató a su esposa, a su cuñada, a su suegra y a la hija de su esposa.
de su compañera, la verdad que no recuerdo, pero que fueron situaciones muy, muy conmocionantes. Y se venía haciendo un trabajo, veníamos discutiendo porque aparecía mucho eso de crimen en esa época todavía, parece que fue hace siglos, y es hace 7 años, aparecía aquello de crimen pasional, y qué habrá hecho esta mujer que mereció que el marido la mate, y habrá sido que la habrán quemado a la Wanda, no habrá sido que se quemó ella, que se habrá querido suicidar. Todas esas ideas eran muy fuertes en ese momento, no que no estén más, sino que en ese momento eran muy fuertes. Cuando desaparece Kiara, una jovencita de 14 años, que desaparece el 3 de mayo, ahí se produce una conmoción, una piba muy jovencita, bueno, viste, estas pibitas, bueno, se habrá ido, vaya a saber. Todas esas ideas todavía funcionaban, ¿no? Y cuando a la semana aparece su cadáver en una situación muy... Para aquellos que no conocen o que no recuerdan, aparece enterrada en el patio de la casa del novio, con la complicidad de la familia, porque ese chico de 17 años no podría haber enterrado ese cuerpo. La chiquita estaba embarazada. Bueno, fue como la gota que colmó el vaso. Y hubo un llamamiento desde un grupo de periodistas que llamaron a movilizar. Nosotros ya veníamos con la consigna de ni una muerta más, ni una menos. Y bueno, esa convocatoria a todas las que veníamos laburando en el movimiento de mujeres nos convocó. Ahora, lo que fue la convocatoria y cómo se sumó la cantidad, los miles y miles y miles de mujeres y fundamentalmente jóvenes que se sumaron ese día, fue una bisagra, porque fue a partir del Ni Una Menos que una gran ola de mujeres jóvenes, de muchachitas, digamos, desde adolescentes a toda la juventud, que venía con más dificultad para sumarse al movimiento de mujeres, explotó. Eso fue una explosión, fue un antes y un después. A partir de ahí se empezaron a suceder manifestaciones y marchas por cada mujer que era muerta por el solo hecho de ser mujer, y las jóvenes se sumaron y se vigorizó de una manera impresionante el movimiento de mujeres y feministas de la Argentina. Después, esa cosa maravillosa que sucedió va mostrando su propia limitación, en el sentido de que va apareciendo la necesidad de volver a transformar y a volver a hacer un salto en calidad en relación a eso. Y esto lo marca, lo voy a tomar en un ejemplo, quizás sea injusta con otros, pero me parece que es un ejemplo muy claro, y es que todavía seguimos buscando a Tehuel. Pareciera que algunas desapariciones tienen como otro significado u otro valor. O que también lo instituido, aquello que se va instituyendo, va devorando lo nuevo, y va apareciendo la necesidad de que las mujeres sigamos avanzando, el colectivo de mujeres, los feminismos, la diversidad sexual, sigamos avanzando en la concreción de nuestros derechos y en la defensa mínima de nuestra vida y de nuestro derecho a salir libres y sin miedo a la calle. Hemos logrado, gracias a nuestro esfuerzo, a nuestra militancia, que se visibilice esta violencia que vivimos, pero poco se habla de las causas y mucho menos de a qué fines es funcional esa violencia. Porque si algo se sostiene durante tanto tiempo, a algunos fines debe servir. ¿Qué me puedes decir, Lau, sobre eso? ¿Para qué sufrimos violencia las mujeres?
Qué preguntita. Bueno, voy a tratar de aportar algunas ideas. No las únicas, pero algunas ideas. A diferencia de otro tipo de muertes, como pueden ser las muertes de odio, entendamos por razones étnicas, por razones de diversidad sexual, por razones religiosas, esas muertes buscan el exterminio. Cuando una mujer es muerta por el solo hecho de ser mujer, no es muerta por odio. Los femicidas y los hombres que ejercen violencia sobre las mujeres no buscan el exterminio de las mujeres, buscan su sometimiento. Y en ese sentido, digamos, es la particularidad de lo que nos pasa a las mujeres cuando sufrimos violencia y cuando somos, de última, objeto de esta cuestión que es el punto máximo de la violencia, que es el femicidio. Y en esto que yo planteo que lo que se busca es el sometimiento, es que la mujer esté, para decirlo en una imagen, bajo el zapato de otro. A veces es la pareja, no siempre es la pareja. También hay muchas formas de violencia que tienen que ver con el sometimiento desde distintos lugares de poder. Vamos a buscar una que tiene como poco que ver en apariencia, porque inclusive es ejercida por mujeres, o ha sido ejercida y ahora está siendo visibilizada, y es la violencia obstétrica, ¿no? En donde el médico, las enfermeras se sienten con el poder de decirle a una parturienta que es una exagerada, por ejemplo, o de que no sea atendida como necesita en ese momento. Pero también acá hay una vueltita, y tiene que ver con que ese sometimiento y esa necesidad de mostrar poder sobre el otro no se da solo hacia las mujeres, también se da hacia los varones. Y en esto un ejemplo podría ser las violaciones en grupo, en donde no solamente hay violencia y abuso hacia el cuerpo de la mujer, sino también que hay un cierto disciplinamiento y una cierta muestra de poder entre los varones. Digo, esto de quién tiene más poder sobre ese cuerpo, quién es el que somete a la mujer, quién es el que se queda mirando, quién es el que es un pavote si no participa, quién es el sonso que no se anima a tocarle el culo a la piba en el boliche, quién es... Son como lecciones para seguir ocupando redes sociales. Exactamente. Y en esto aparece esto de qué varones, ¿no? Hay una consigna que no por insuficiente es injusta, pero quiero explicar por qué es insuficiente. Nosotros hablamos mucho de la ESI, de la necesidad de la ESI, y sin quitarle el valor tremendo que tiene, sobre todo en estas cuestiones que venimos hablando en relación al abuso, a la violencia hacia las mujeres, hay situaciones en donde el poder, que no es solo sobre las mujeres, es este poder que busca someter tanto a varones como mujeres, se expresa en una cosa que las viejitas y los viejitos se van a acordar, los más jóvenes quizás no sepan lo que es, y que es el derecho de pernada. Era donde en la Edad Media, y no tanto, porque también, digamos, los resabios de eso se expresan, el dueño de los campos tenía el derecho de desvirgar a las mujeres cuando se casaban, digamos. Entonces, antes de que el propio marido estuviera con su mujer, estaba el terrateniente. Y eso lo hemos visto, también vuelvo con lo de la edad, las más jóvenes quizás no recuerden, el caso de María Soledad Morales,
en Catamarca, que hizo tan famosa a la hermana Peloni, en donde un grupo de muchachos de alta sociedad se sintieron con derecho de drogar a una pibita, abusarla, violarla y después matarla. Más cerca, Rosalía Jara también anda por ahí. Por lo tanto, el tema de la violencia, digamos, es una muestra de poder para disciplinar varones y mujeres, para mostrar quién manda. Laura, para cerrar, te pregunto, vos escribiste un artículo muy interesante en el que planteas que en un país que no tiene soberanía, las mujeres somos las menos soberanas. En un país dependiente, las mujeres somos las menos soberanas. ¿Cómo es eso? Bueno, el tema sería más o menos así, en lo que va a mi cabeza, sobre lo que venimos charlando, sobre las ideas que vengo planteándote en las preguntas que estábamos haciendo. Aparece que nuestro país ocupa un lugar en la división de tareas de los países, ¿no? ¿Qué le toca hacer a cada país? Y a nuestro país le toca, como a tantos otros de Latinoamérica, de África, el ser expoliados, el ser explotados, ¿no? Que se lleven nuestras riquezas para poder exportarlas, pero esa riqueza se la lleva otro. Y en ese sentido de pertenecer a un país en el que sus riquezas les son expoliadas, les son robadas, y que por lo tanto necesita endeudarse supuestamente para que se sigan extrayendo la riqueza de nuestro suelo, eso es como muy sentido para nosotras porque nos hace ver o nos recuerda la expoliación de nuestro trabajo como en las tareas domésticas y de cuidado. El trabajo de la mujer siempre le pertenece a otro en el ámbito doméstico. Y en ese sentido aparece que la idea de soberanía, de recuperar lo propio, de recuperar esto que nos hace desarrollarnos, que nos hace definir sobre lo nuestro, que nos hace encontrar junto con el otro que defiende lo que es nuestro, a través de esa lucha colectiva, es lo que permite en esa palabra o en esa idea, en ese concepto de soberanía, unir lo que nos es individual y particular a las mujeres como mujeres, a las mujeres como clase, a las mujeres trabajadoras y a las mujeres en general. Esa idea de soberanía nos permite ver toda la gama de opresión que sufrimos, la gama que sufrimos desde la opresión desde el patriarcado, la opresión del capitalismo y la opresión del imperialismo. Porque como decía Liliana Felipe, que es una música, cantante argentina que radicada en México hace mucho, ella definía el imperialismo y ella decía, tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Canadá y a la corta o a la larga se la cobro a tu papá. Y más o menos esa es la idea del imperialismo, ¿no? Que con una retórica interesante nos hacen el cuento del tío, y así como nos hacen el cuento del tío a nosotras como mujeres, haciéndonos creer que somos las reinas del hogar porque nos deslomamos cuidando a los demás, o haciéndonos creer que nuestro trabajo vale menos que el de los varones y por lo tanto pagándonos menos, o haciéndonos creer que en nuestro país el único lugar que puede ocupar es un lugar subsidiario para las grandes potencias. En ese juego
La única que nos queda es agarrarnos de la palabra soberanía, despanzurrarla, encontrarle todos los sentidos que tiene para lograr lo que necesitamos y que es liberarnos de nuestras opresiones. Muchas gracias, Laura.